Hola, ¿cómo están? En el año 1975, el Centro para los Estudios del Hombre, una fundación con fines científicos y culturales, se encontraba preocupada por algunas cuestiones vinculadas con el aprendizaje y con el lenguaje. Eh, entonces, para debatir esa cuestión, para ahondar la temática, organizaron un encuentro durante una semana en una abadía, en la abadía de Royaumont, donde invitaron a las dos personas más célebres y que más conocían el tema en aquel momento, que eran Jean Piaget y Noam Chomsky. Pero no los invitaron solos, invitaron también a un grupo extenso de colaboradores y de personalidades que adscribían mayoritariamente más a una u otra posición. Este es un debate de que ya se han cumplido 45 años. De hecho, les subí allí en la página un raconto que se hizo a los 40 años. Entre los participantes están apellidos ilustres que han obtenido premios Nobel en bioquímica, en fisiología, lógicos, matemáticos, psicólogos, algunos de los cuales nosotros continuamos viendo como Jerry Fodor. En realidad ese debate fue entre dos grandes cognitivos y la pulseada resultó correrse cada vez más al problema de lo innato y lo adquirido, representando Piaget, como todos ustedes saben, la posición más constructivista, ya que empeñó su vida para tratar de mostrar de cómo se desarrollan las estructuras cognitivas a partir de un par de reflejos y los sentidos. Y del otro lado, un innatista puro y duro, como Noam Chomsky, que es la persona que vamos a ver hoy. Para Chomsky, la capacidad del lenguaje está genéticamente determinada. Existe un núcleo genético heredado que especifica la clase de gramáticas humanamente accesibles para todo ser humano. En realidad, conceptualmente aquí la primera inversión que hay que hacer, que en lugar de estar pensando en términos de un cierto orden que está dado en la realidad, en la naturaleza, y que en este caso en la naturaleza cultural y lingüística, y que ese orden se transcribe, se reinscribe en la mente de las personas, la idea de Chomsky es que contamos con un dispositivo precableado que nos permite setear todos los caminos posibles que en realidad representan todas las gramáticas posibles de todas las lenguas posibles humanas, y esto se setea en función de encontrarse con la experiencia pertinente, es decir, con el hogar en donde el niño se desarrolla, se desenvuelve. Se entiende por gramática el sistema que especifica las propiedades fonéticas, semánticas y sintácticas de una clase infinita de frases posibles, y denomina a ese dispositivo innato de adquisición del lenguaje LAD en su abreviatura en inglés, que permite generar frases de cualquier idioma natural mediante la conexión de sonidos y significados. El niño conoce una lengua determinada, la lengua es el lenguaje natural hablado en esa comunidad lingüística. El niño conoce una lengua determinada por la gramática. Para eso dispone de una competencia intrínseca, y lo que hace es desarrollar un sistema de ejecución que le permite percibir, es decir, procesar y ejecutar
es decir, producir lenguaje. Para tratar de explicar y sostener su posición en este encuentro, cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de enviar un texto, creo que no podía tener más de 10 carillas, y el extracto que vamos a ver hoy es parte de la presentación que Chomsky hizo para ese debate con Piaget. Él planteó lo siguiente, o si revisamos sus ideas, hay algunos conceptos que son centrales. La noción de estado. El S0, que estamos viendo ahí, S0, S1, S2, hasta SS, el S0 es el estado inicial. Sería el estado en el cual se encuentra en bruto, sin haber sido tratado, sin haberse revelado aún, el estado de disponibilidad de acceso al lenguaje. Luego, por sucesivas etapas, se avanza hasta un estado final de tipo estacionario, el cual se logra aproximadamente en la pubertad. Ahora bien, al avanzar de esta manera, sostiene Chomsky, es posible describir el estado final, ese es en ese caso la abreviatura, si se obtiene una enumeración suficiente de la experiencia pertinente con la cual se ha encontrado el sujeto a lo largo de su desarrollo. Entonces, si conocemos el estado final y conocemos la experiencia que esa persona tuvo, podemos hacernos una buena hipótesis de cómo sería el estado inicial. Hay algunas cosas para tener en cuenta desde el inicio. Ese estado inicial no debe ser tan específico como para alejarse demasiado del estado final en otras lenguas. Por otra parte, debe dar cuenta del paso del estado inicial a estado final estacionario en función de la experiencia pertinente. Y la hipótesis es una función que aplica, que mapea experiencia pertinente en el sujeto en condición de estado estacionario. Para poder estudiarlo, hay que tomar un estado estacionario donde la lengua, donde uno esté garantizado de que la lengua está suficientemente representada para luego definir la experiencia. Así, adscribe Chomsky a una fórmula de tipo general, ahí dice Learning Theory, o sea, las teorías del aprendizaje que mapean el lenguaje en el hombre. Pero él va más lejos, porque en realidad plantea una teoría del aprendizaje de cualquier competencia, que sería la D mayúscula, en el organismo. Se pueden conocer entonces las propiedades del estado inicial si reconocemos todas las propiedades del estado final que claramente no estén determinadas por la experiencia. Nos propone Chomsky en su primer trabajo, en sus textos más clásicos, estudiar cuáles son las propiedades que están en el estado final, pero que no pueden ser explicadas por la experiencia pertinente. Una de ellas es la propiedad de dependencia estructural de las reglas lingüísticas. Para hacerlo, trabaja con declarativas que convierte en interrogativas, suponiendo que la persona está en condiciones de generar una interrogativa a partir de una declarativa y que esa habilidad de algún modo está abonada por alguna propiedad del dispositivo de acceso al lenguaje. A modo de ejemplo, sobre la declarativa Carlos está aquí, la interrogativa es ¿está Carlos aquí? Bien, para construir esta interrogativa, ¿cómo se hará? ¿Cómo hará la mente de la persona? ¿Cómo aprende a hacerlo el niño? Bueno, una hipótesis la más elemental, digamos, sería que se busca la unidad lingüística del verbo y luego se lo transpone. Es decir, que Carlos está aquí, llega el verbo, ¿está Carlos aquí? Una hipótesis 2, distinta que la anterior, es que se busca la primera unidad lingüística del verbo
que sigue al primer sintagma nominal y se transpone. Ejemplo: el chico que salta la soga es alto. La interrogativa: ¿es el chico que salta la soga alto? ¿Cómo se ve? Esta forma de construir la interrogativa invalida la hipótesis 1, porque si fuese que se busca la primera unidad lingüística del verbo y luego se transpone, la construcción resultante hubiera sido: ¿salta el chico que la soga es alto? Espero que adviertan la diferencia. En realidad, en un caso sería: se toma como un todo el sintagma nominal y se trastoca a partir de cuál es el verbo principal. Ahora, lo interesante de esto, que a veces hasta es difícil de comprender, es que nadie le enseña a los chicos la regla más pertinente para construir las interrogativas. Y sin embargo, jamás cometen el error de independizarse de la estructura. Jamás van a construir una interrogativa como la que aparece aquí en segundo lugar. Esto, dirá Chomsky, se debe a que la dependencia estructural es una propiedad del sujeto cero, o sea, el sujeto inicial. Propiedades del sujeto es cero. Otra propiedad es la que se denomina condición de sujeto especificado. Fíjense, si tenemos esta expresión: cada uno de los hombres ayuda a los otros, podemos construir una oración digamos, con un significado extraordinariamente similar si sustituimos cada uno por los hombres se ayudan los unos a los otros. Es decir, se puede sustituir A por A' y B por B', que pueden ser intercambiados sin que haya una pérdida de sentido en la oración. Sin embargo, si en lugar de tomar esta oración, tomamos esta otra oración, disculpen que está en inglés, pero es que por el tipo de construcción no tiene su equivalente inmediato en castellano. Dice: cada uno de los hombres espera que Juan guste a los otros. Y esto, si sustituimos del mismo modo en que lo hicimos en las oraciones anteriores, nos queda que los hombres esperan que Juan quiera los unos a los otros. O sea, aparece la construcción de una oración que carece de validez gramatical. ¿Por qué es eso? Nos dice Chomsky: porque en una estructura de característica X, ahí tenemos un sintagma nominal y luego tenemos la frase verbal que además contiene otro sintagma nominal, entonces la condición de sujeto especificado especifica que no puede aplicarse ninguna regla a X ni a Y si la frase nominal Y tiene un sujeto distinto de Y. Se aplica así, por ejemplo, a la anáfora ligada. La anáfora es una repetición en las frases o en grupos sintácticos al comienzo de la frase, que está ligada a determinadas propiedades gramaticales. La anáfora libre está definida por el tipo de contexto. ¿Cómo sabe la persona que la condición de sujeto especificado se aplica a la anáfora ligada, each other, y no a the others? Bueno, nuevamente estamos en la misma situación que en la propiedad anterior, porque es una propiedad del estado inicial, por lo tanto es innato. Otra propiedad es la que se denomina sujeto mentalmente presente. Fíjense, Juan parece a cada hombre querer a los otros.
es una construcción correcta. Y en el segundo, Juan parece a los hombres querer los unos a los otros. No es una construcción correcta. ¿Por qué? Porque el sujeto implícito Juan hace que la condición de sujeto especificado bloquee la interpretación de reciprocidad. O sea, la interpretación de reciprocidad es los unos a los otros, ¿no? También hay una cuarta propiedad que enuncia en este texto, que es la noción de sujeto especificado. En una estructura del mismo tipo, el sujeto especificado debe ser distinto de X para que no se aplique la condición de sujeto especificado. Por ejemplo, Juan prometió a los hombres matarlos unos a los otros. No es una construcción correcta, y esto es producto de que se violó la condición de sujeto especificado. Entonces, la dependencia estructural de las reglas, la condición de sujeto especificado, la noción de anáfora ligada, la de sujeto abstracto, las condiciones relativas al sujeto especificado, etc., son elementos que Chomsky va demostrando que no fueron construidos a partir de la experiencia, porque a ningún niño se le enseña de esta manera. Su teoría, la que se conoce como teoría estándar, luego hay una miscelánea y una revisión importante que la hace, no pierde lo fundamental del innatismo. Reconoce dos niveles y ciertas reglas de transformación. Hay una estructura profunda, más próxima al cerebro, si quieren, más próxima a mente, a la relación entre mente y cerebro, o una representación mental pero genéticamente determinada, que constituye esta estructura profunda, relaciones sintácticas con información suficiente como para realizar análisis semántico. Esta estructura semántica es abstracta y absolutamente versátil, porque luego puede expresarse tanto como una declarativa como a través de una interrogativa o una negación. En realidad, ¿cómo lo hace? A partir de transformaciones que satisfacen reglas pertinentes hasta que toma la forma de la estructura superficial. La estructura es la forma, la superficial es la forma que toma el mensaje cuando es dicho o cuando es escrito. En realidad es la realidad física de la percepción o la ejecución fonológica. El formato de la estructura gramatical, esta es nada más que para que se hagan una idea, tendría este tipo de estructura. Una oración se constituye de una frase nominal y una frase verbal. La frase nominal, a su vez, se constituye de un atributo, un núcleo y algunos adjetivos, eventualmente adjetivos, calificaciones. La frase verbal se constituye del verbo y de una frase nominal. Fíjense que al incluir el primer término en el segundo, es decir, está la frase nominal más la frase verbal, pero luego la frase verbal contiene también a la frase nominal, es lo que le otorga a esta estructura su capacidad y su diseño recursivo. Por lo tanto, se podría construir oraciones eternamente largas hasta donde nos dé el aliento y no nos venza la fatiga. La estructura lo permite. Y en realidad esto hace que seamos, en teoría, capaces de generar una cantidad infinita de frases de una lengua. Fíjense la forma que toma. Si fuese el libro grande muestra un grabado hermoso, tendríamos. Él se corresponde con la T en este caso, libro es el núcleo, es el sustantivo, grande representa el adjetivo, una adjetivación de la frase nominal, y la frase verbal está constituida por un verbo, que en este caso es muestra, y es el artículo, el núcleo de la frase nominal que contenida en la frase verbal es el grabado, y el calificativo es hermoso.
a ver si puedo ser ilustrativo de lo que les decía recién. Uno podría decir, el libro grande, aquel que tiene un grabado, muestra una etiqueta que resulta hermosa al mirarla de lejos. Fíjense que estoy jugando ahí con bucles, con recursiones que se pueden hacer con este tipo de estructura. Hagamos otra. El libro grande muestra un grabado hermoso que no termina de impresionarme lo suficiente como para que me desvele. Lo único que estoy haciendo es creando otras frases verbales y otras frases nominales ad infinitum. Esto se podría seguir haciendo mientras nos lo permita la fatiga. Bien, con esta slide cerramos la presentación y vamos a continuar en una próxima clase con algunas misceláneas del tema.